Elementos saca nueva actualización. Como estamos acostumbrados, este video vamos a hablar de ello. ¿Qué trae de nuevo las actualizaciones? Si realmente vale la pena actualizar o si los cambios que traen no podemos esperar a otra actualización para hacerlo. En esta ocasión, como siempre, 2 actualizaciones, versión gratis, versión pro. En el caso de la versión gratis, hoy salió el segundo video del tutorial donde le muestro el paso a paso a seguir para crear una plantilla web profesional con Elementor, pero solamente con lo que es la versión gratis. Ahí solamente utilizamos lo que es Elementor y Happy ha dado Elementor también en su versión gratis. Así que si no lo ha visto los 2 videos, pase por el canal porque ahí va a aprender el paso a paso a seguir para poder crear una página web desde cero. Así que vamos a empezar de una vez. Vamos a irnos a lo que es el área de plugin. Ya aquí me avisa que tengo una nueva actualización en la versión gratis. En esta ocasión vamos a tener lo que es la 3.23.2. Si nos vamos a lo que es el área de detalle, aquí vamos a encontrar lo que trae esta nueva actualización. Por lo que estoy observando, en lo que es la versión gratis, las actualizaciones son relacionadas a seguridad y un problema que existía con el usuario de Facebook que no funcionaba bien cuando se utilizaba en dispositivos móviles. Eso es cuando utilizamos un botón flotante. Parece que había un inconveniente, lo han solucionado. Otro problema que había era que había un problema con la versión de WordPress, la 6.6. No admitía ciertas funciones. Ahí deberían de especificar un poco más esa parte. Y otro problema que había era con lo que era el RTL, con las plantillas cuando se utilizaban los botones flotantes. Esas son lo que trae esta nueva actualización. Eso es en el caso de la versión gratis. Ahora vamos a ir a lo que es la versión pro. Como no la tengo instalada, porque como le dije, estuve creando contenido solamente con lo que es la versión gratis de Elementor, vamos a instalarla para ver qué trae de nuevo esta actualización. Esta actualización es la 3.23.1. Vamos a instalarlo. Simplemente vamos a esperar a que termine el proceso de instalación para después activarla. Muy bien, ahí ha terminado y vamos a activar. Y bien, ya aquí se me olvidó actualizar. Vamos a hacerlo. Ay Dios, me enfoqué más en lo que es lo que trae. Se me olvidó actualizarla. Pues bien, ya aquí esta es la última actualización que salió el día de hoy. Y vámonos aquí para ver qué trae esta nueva actualización. Vamos a esperar a que cargue. Y solamente viene con un solo cambio, que es muy parecido a lo que vimos anteriormente, que es corregir un problema de seguridad que había con lo que es el código de la URL de los enlaces. Es el único cambio que viene en la actualización Pro. Ahora sé que muchos se están preguntando, ¿vale la pena actualizar? Sí, realmente sí. Todo lo que tenga que ver con la seguridad debemos de actualizar de una vez, porque recuerden que si la seguridad del plugin no está acorde a lo que se necesita en este momento, puede existir cualquier inconveniente. Y ustedes saben cómo es este mundo en internet, que cualquiera puede tratar de hackear su página, y si encuentra una vulnerabilidad a través del plugin, puede entrar directamente por ahí. Así que en este caso, como es las actualizaciones que han salido es corrigiendo problemas de seguridad, les recomiendo al 100% que haga las actualizaciones, tanto de lo que tiene que ver con la versión gratis y también con lo que es la versión Pro, en caso de que la tengan instalada. Así que nada, muchachos, simplemente como siempre quise informarles de esta nueva actualización. Es muy importante, vuelvo y les repito, que actualice porque corrige algunas fallas de seguridad. Y
para evitar inconvenientes a futuro, es mejor actualizar ahora. Así que voy a dejar el video hasta aquí. Si tienen algún comentario, alguna duda o alguna pregunta, me la dejan ahí. Como siempre, estoy atento a cada una de ellas para poderle ayudar con las preguntas que me haga. Y sí, como siempre, muchos me escriben y me preguntan, ¿vas a regalar la actualización de Elementor Pro? No, ya no la estamos regalando. Así que nada, como siempre, agradeciéndola a todas aquellas personas que se suscriben al canal. Muchísimas gracias. Y si usted es la primera vez que entra a este canal, les recomiendo que se suscriba porque estamos tratando de por lo menos 5 días a la semana subir contenido al canal. Así que nada, me despido de todos ustedes como siempre y nos vemos ya en un próximo video.